Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días a todos ustedes. Iniciamos la clase de Historia Universal este lunes 7 de febrero del 2022. A ver, chicos, continuamos con nuestra clase. Recuerda que ya tenemos pocas. La semana que nos corresponde el día de hoy viene a ser las 6, ya 7, 8, 9 y finalizamos el ciclo. Así que tienen que estar constantemente leyendo, ¿ok? Y también recuerden que tenemos un sistema de multichat. No recuerdan bien los días que se asesora al alumno a través del multichat, por favor pregunten a la tutora los horarios correspondientes, pero es toda la semana, chicos. Hay un horario que es martes, jueves y sábado de 6 a 8. También creo que es martes, jueves y sábado en el día, no recuerdo exactamente, pero por favor pregunten a la tutora. Nuestro tema que nos corresponde el día de hoy viene a ser desde las ideologías del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. A ver, veamos, ¿no? ¿Qué es una ideología, chicos? ¿No? ¿Qué es una ideología? ¿No? Justo acá tenemos también nuestra separata, ¿ok? Y nos han colocado pues una pequeña lectura para que puedas comprender lo que es ideología. La ideología no es lo que tú piensas o lo que yo pienso o lo que individualmente podamos pensar cada uno de nosotros que pertenece pues al aula 37. Nos dice que la ideología es un conjunto de pensamiento de una determinada sociedad que pertenece también a un determinado estatus social. A ver, mira, vamos a leer esta lectura para poder comprenderlo, ¿ok? Nos dice, bajo el nombre de ideología no se comprende meramente el pensamiento individual, sino la esfera de toda la cultura, es decir, cómo tú concibes la política, el Estado, el arte, la religión. Lo que se considera condicionado no es el pensar de la persona singular, sino el de la especie en las condiciones en que prevalecen. La jerarquía social, que se configuraría en cada caso en un modo diferente según la clase de medios técnicos de trabajo, de que sepan servirse a los hombres y en una época correspondiente determinaría, en fin de cuentas, sus ideas con respecto a qué es Dios, qué es el mundo, qué es el bien, qué es el mal, qué es lo bello y qué es lo feo. Es decir, por ejemplo, vamos a ver la ideología que abrazan pues los proletarios, ¿no? La ideología que abraza de repente pues el dueño de una fábrica. No es lo mismo. Pertenecen a dos estatus sociales diferentes. Cada uno tiene intereses de por medio. El empresario, el burgués, es dueño de los medios de producción y por lo tanto nunca va a querer perjudicarse y es más, siempre va a querer amasar una gran fortuna. Y esa gran fortuna que va a amasar viene a ser, según Carlos Marx, no es a costa de la plusvalía, ¿verdad? El trabajo no remunerado por parte del patrón. Y por lo tanto este burgués, cuando quiera llegar al poder político, también va a querer establecer leyes que favorezcan a su grupo social. Eso es lo que piensa el burgués. El proletario no, el proletario está viendo no cómo hacer para que yo pueda conseguir derechos, para que yo pueda trabajar menos horas de trabajo, porque me explotan. Es más, no solamente me explotan a mí, explotan a mi mujer, explotan a mi niño, ¿no? Son ideologías totalmente diferentes. Dice, en los ingleses Francis Bacon y Thomas Hobbes y el italiano Giambattista Vico encontramos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Dice, ciertos elementos de esta doctrina del socialismo científico, pero la idea de que la totalidad cultural de cada época de la humanidad está condicionada por sus relaciones de trabajo, características que se convierten en el núcleo de la filosofía de la historia solo en conexión con los movimientos sociales del siglo XIX. ¿Okay? Ese es el concepto de ideología. Mira, por acá tenemos varias ideologías. Tú lo puedes revisar detalladamente. Puedes revisar tu separata. Pero nosotros aquí hemos preparado el material para poder explicarte mejor. Y por eso tenemos pues nosotros la diapositiva. Entre todas las ideologías que vamos a ver el día de hoy, vamos a empezar con el liberalismo, ¿ok? ¿Qué es el liberalismo, chicos? Es más, recuerda que nosotros hemos tocado ya la Revolución Francesa, ¿verdad?
Y cuando nosotros hablamos acerca de la Revolución Francesa, recuerda pues que el siglo XVIII fue un movimiento, fue un periodo de grandes cambios en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en toda Europa, ¿verdad? Y especialmente para Francia. ¿Por qué? Porque se produce la Revolución Francesa, porque la burguesía logró tomar el poder mediante la fuerza, sacaron al monarca. Y no solamente sacan al monarca, sino que al monarca lo mandan a la guillotina. Y no solamente al monarca, sino que también a toda su familia, a toda la familia real. Y por lo tanto se va a establecer dentro de Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El hombre tiene derechos innatos. Eso es lo que decía Rousseau. Rousseau decía, el hombre tiene derechos innatos que nadie te puede despojar de lo que tú tienes. Tú, y es más, ni tú mismo. Tú mismo no puedes enajenarte de esos derechos naturales, que es la vida, que es la propiedad privada, que es la libertad de expresión. Y estos derechos es lo que defendía estos ilustrados. Tenemos ahí el liberalismo. ¿Cuáles son los principios para el siglo XIX? También ellos proponen pues la división de los poderes del Estado. Recuerda, no todo el poder que se le entrega a una sola persona, es decir, a un monarca absolutista, el poder corrompe a la persona. Y es por eso que Montesquieu decía, no, tiene que haber una división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ellos estaban a favor de establecer una monarquía constitucional, una constitución de por medio. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Limitar el poder del rey. Ellos decían, el reino no le pertenece a una persona, no le pertenece a una dinastía, le pertenece al pueblo, y es por eso que ellos hablaban acerca de una soberanía popular. El pueblo es quien elige a las autoridades, el pueblo las elige, el monarca tiene que aceptar, respetar los derechos de los hombres, pero si este monarca no lo acepta, entonces rompió el contrato social. Y al romperse ese contrato, entonces el pueblo puede levantarse en armas, sacar al monarca y colocar a otro monarca que ellos crean conveniente, porque la soberanía es del pueblo. Y se respeta pues la libertad del individuo, la libertad individual. Este individuo puede, por ejemplo, se puede expresar libremente, es libre siempre y cuando no perjudique a otras personas. Él puede elegir su trabajo, él puede elegir de repente pertenecer a grupos sociales, es libre e independiente. Y a su vez también estos liberales nos hablan acerca de la igualdad jurídica. Todos somos iguales, todos. Es por eso que en Francia, antes que existían tres estamentos, estos estamentos se cayeron. ¿Recuerdas que antes existía la nobleza, el clero y el tercer estado? Y dentro de este tercer estado encontrabas al burgués, al artesano, al sirviente, al campesino. Estos ilustrados, estos burgueses que defienden el liberalismo dicen, no, no, nada que ver, todos somos iguales jurídicamente, todos tenemos derechos. Y también en la parte económica defienden el librecambismo. ¿Eso es lo que quiere decir? Ellos sostienen que el Estado no debe intervenir en la economía. Y lo hacía antes, claro. Recuerda que esos monarcas absolutistas lo hacían, intervienen en absolutamente todo. ¿Cómo? ¿De qué manera? A ver, pongamos el caso de Luis XIV, ¿ya? El Estado soy yo, el rey soy. Por ejemplo, Francia tiene manufactura, pero resulta que Inglaterra producía productos a menor precio. Pero si esos productos llegaban a Francia, si tú comparabas precios, resulta que en Francia los productos cuestan, los precios son más elevados. Y por lo tanto, el rey Sol decía, mira, si yo permito que este producto de Inglaterra ingrese con precios bajos a Francia,
Dice, profe, entonces se podría decir que los liberalistas no. Vamos a ver también a los liberales y vamos a... Chicos, ¿está bien mi internet? ¿Están escuchando entrecortado o si no para cambiar de módem? ¿O solamente es el caso de Norelis? Se cortó por un momento, sí está mal, entonces sí está mal. ¿No se escucha? Ya, vamos a cambiar para no tener problema, ¿ok? A ver un ratito. Ya, a ver, un toquecito. Ya, a ver, vamos a intercambiar. Ya, a ver, vamos, para evitar tener esos problemas, ya voy a cambiar. Aquí está. Ahora sí. ¿Me escuchan bien o siguen escuchando algún entrecortado? A ver, confirme, por favor. ¿Me confirma? ¿Ahora sí? Perfecto. Ya, ok, perfecto. Ya, sigamos. Tu compañero me estaba diciendo, profesora, ¿liberalismo es igual que socialismo? Me estaba preguntando por ahí, creo. Sí, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? A ver. Profe, entonces se podría decir que los liberalistas son socialistas. No, chicos, no. Ahora vamos a ver, mira. Yo te estoy planteando ahorita, ¿no? Las ideas liberales. Acá está el socialismo, mira. Aquí está, socialismo utópico y el socialismo científico, ¿ok? Ya, estamos hablando de los liberales. Profesora, y recuerda que la burguesía, ya para el siglo XVIII, para el siglo XIX, la burguesía es una determinada clase social que, ¿a qué se dedican, profesora? Lo que pasa es que para este siglo tú vas a ver a una pequeña burguesía, a una mediana burguesía y a una gran burguesía, ¿no? Pequeña burguesía, de repente algunos pequeños artesanos, mediana burguesía, los intelectuales, ¿no? Y a una gran burguesía, bueno, estos son grandes comerciantes, grandes banqueros, grandes industriales. Y por lo tanto, estos burgueses defienden esta ideología, ¿no? Especialmente la burguesía, ¿no? Por ejemplo, esta burguesía decía, oye, ¿sabes qué? Nosotros estamos a favor del librecambismo. Nosotros no queremos que el monarca intervenga en la economía. Yo puedo crear mi empresa y puede establecer también, bueno, aunque el precio depende también del mercado, ¿verdad? De la oferta y la demanda, ¿no? Pero yo como individuo puedo elegir a qué dedicarme, pero sin intervención del Estado. Y es por eso que estos liberales, ¿no? Constantemente hay un enfrentamiento directo con las monarquías. No les conviene, pues, porque si la monarquía sigue metiendo mano, sigue interviniendo en la economía, ellos pierden. ¿No? Y tenemos como último punto, ¿no? El respeto a la propiedad privada, ¿no? Tienen que respetar mi propiedad privada, no por el hecho de que él sea el monarca absolutista y diga, oye, ¿sabes qué? Yo gobierno en nombre de Dios, entonces te quito tu propiedad. No, ellos decían, no, tienen que respetar nuestra propiedad privada. Ahora, con respecto al conservadurismo, nos dice, a ver, justifica el retorno al antiguo régimen oponiéndose a las reformas liberales, ¿no? Este conservadurismo es un fundamento ideológico que sustentó estos cambios en el conservadurismo. Ellos justifican el principio de legitimación del monarca, ¿no? Todo el poder absoluto recae sobre el monarca, sobre el rey, y se sustenta en la tradición, ¿no? En la tradición, en el derecho hereditario del cargo, y rechaza pues la limitación del monarca. Como también la creación de nuevas instituciones. Lo que pasa es que estos conservadores están viendo peligrar su estatus social,
Recuerda que para el siglo XVI, XVII, entrado el siglo XVIII, en Europa tenemos a monarcas absolutistas, ¿no? A reyes con un gran poder y que ellos justificaban su poder porque decían yo no gobierno porque yo quiero, sino porque Dios quiere que yo gobierne, ¿verdad? Providencialismo. Y por lo tanto, es los que se van a ver beneficiados, eh, los que se van a ver beneficiados con esta postura son los nobles, ¿verdad? Son los nobles terratenientes que están al lado del monarca. Pero cuando llegan estos burgueses con defendiendo esta postura ideológica del liberalismo, a ellos no les conviene. Y es más, en Francia se ha podido observar ello. ¿Qué pasó en Francia, profesora? En Francia se bajaron al monarca y por lo tanto todos los que estaban a favor del monarca fueron perseguidos por el gobierno del terror, por Robespierre. Robespierre empezó a perseguir a todos los que estaban en contra de él, de las ideas ilustradas, los mandaba a la guillotina y solamente dejaba de vivir a los que sí estaban a favor de la revolución. Es por eso que después ya de la caída de Napoleón, de la muerte de Napoleón, cuando se reencuentran todos estos monarcas europeos y se crea pues la Santa Alianza, ellos deciden que cualquier movimiento liberal que pueda aparecer en cada uno de los reinos, que avise nada más, que ellos nuevamente se van a reunir con su respectivo ejército y van a acabar con esos movimientos liberales. ¿Por qué? Porque no les conviene, pues. Ellos temen perder el poder que tienen. A ver, principios, ¿no? Mantener el orden social heredado, ¿no? Defensa de las tradiciones de la Iglesia Católica. Y es por eso que la Iglesia está a favor de que siga gobernando el rey. Está a favor de las tradiciones, ¿no? Se tiene que respetar las tradiciones, ¿no? Y se oponen también abiertamente a la libertad de prensa. No tiene que haber libertad de prensa, ¿no? Y decían, no hay democracia, decía, ¿no? No hay democracia porque todos los individuos no son iguales y todos los individuos no razonan. Y es por eso que no puede existir una democracia. Eso es lo que establecen los conservadores. Ahora, en torno a el nacionalismo, nos dice, a ver, considera que existe una comunidad soberana unida por vínculos de raza, lengua, historia y tradiciones, es decir, una verdadera nación. ¿Eso qué quiere decir? Que estos nacionalistas, por ejemplo, ellos sostienen que pueden hacer una nación, ¿ok? Pero esta nación, ¿qué une a esta nación? ¿Qué une a esta comunidad? ¿No? La raza, ¿no? Todos pertenecen a una misma raza, la lengua, ellos comparten la historia, la tradición, ¿verdad? Y por lo tanto, ellos tienen que establecer Dios dice, principio autodeterminación política. Eso significa que ellos se pueden reunir y pueden establecer su sistema de gobierno, pueden establecer pues las leyes correspondientes, de repente la manera de cómo ellos van a practicar el comercio, pero no sin injerencia pues de repente de un monarca absolutista que se impone, porque el monarca dice, esto es mío y me pertenece y todo lo que se encuentran dentro de mi territorio me pertenecen, ya sea pues las tierras, el ganado y también pues no la población, porque Dios me ha dado ese poder. Pero ellos dicen, no, acá no, eso no va. ¿No? Nosotros, ¿no? Nos consideramos que pertenecemos a una nación porque tenemos vínculos que nos unen a cada uno de nosotros y exaltan a la patria. Y está vinculado, pues, nos dice, al romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Es un movimiento cultural que se originó en Alemania. Reacciona ante la Ilustración, pero su prioridad para estos romanticistas son los sentimientos, ¿no? Nos une a nosotros los sentimientos, ¿verdad? La tradición, y por lo tanto se tiene que trabajar por el desarrollo de una nación. Y gracias a este movimiento cultural es que aparecen nuevos estados, es decir, aparece Alemania como tal e Italia como tal. No entiendo. Lo que pasa, chicos, es de que antes no existía Alemania.
lo que el día de hoy es Alemania, antes era una confederación de 39 estados, ¿no? 39 estados pequeños que tienen, que practican el comercio, que son muy poderosos, ¿no? Cada reino era poderoso, pero quien se estaba peleando por liderar esos 39 reinos era pues Prusia y también era Austria. Pero el rey de Prusia, Guillermo I, con su canciller Otto von Bismarck, van a dirigir esta unificación alemana, van a lograr unificar a todos estos pequeños estados y es ahí como nace Alemania como tal. Ese es el caso de Alemania. En el caso de Italia, la unificación italiana. Antes, lo que nosotros conocemos como Italia, antes era también diferentes estados, el estado de Piamonte, Cerdeña, y por lo tanto es el rey de Piamonte quien va también unificar todos esos, a todos esos pequeños grupos. A ver, este hombre dice, aún existen conservacionistas, conservadores, ¿no? Conservadores, me tratas de decir. En Europa, chicos, eh, sigue existiendo monarquía, ¿no? En algunos determinados países sigue existiendo, pero en realidad quien tiene el poder político viene a ser el primer ministro, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamaríamos el día de hoy como presidente. Eh, la monarquía en Europa es como una figura decorativa, ¿no? Aunque tiene por ahí algunas pequeñas funciones, ¿no? Pero en sí, el pueblo a quien elige no es a los monarcas, el pueblo elige pues a su primer ministro. Tenemos aquí dos figuras muy conocidas, que viene a ser Carlos Marx y el otro viene a ser Mikhail Bakunin. Y los dos pertenecen al socialismo. Pero ojo, tenemos aquí a dos tipos de socialismo, al utópico y al científico. Veamos primero qué es el socialismo, nos dice. Ver, considera injustas las relaciones socialistas capitalistas y se divide en dos propuestas. Es decir, estos socialistas critican el sistema capitalista. ¿Qué es el sistema capitalista? Nosotros el día de hoy nos encontramos en un sistema capitalista. En el sistema capitalista tú vas a observar cómo hay una determinada clase social que viene a ser la burguesía, que son dueños de los medios de producción y por lo tanto esta burguesía cada vez va a tener más poder económico, va a alcanzar el poder político, cada vez va a aumentar su riqueza, mientras que el proletariado, mientras que el obrero que trabaja en diferentes fábricas de Europa, cada vez lo están explotando. Este obrero trabaja 14 horas, 16 horas. Este obrero tiene que lucharla para ingresar a un determinado, para una determinada fábrica para recibir aunque sea un sueldo bajísimo. El burgués cada vez se enriquece y el proletario cada vez se empobrece y muere en la miseria, en un pequeño cuartito con toda su familia. Y es por eso que decía, no, este sistema capitalista, para estos socialistas dirían, no va. ¿Por qué se divide, ¿no?, en estas dos propuestas, utópico y científico? No es que el socialista utópico diga, oye, mira, yo soy un socialista utópico, no. Sino que a través de la historia, cuando se veían a estas dos facciones, ¿no? Ya mira, utópico, ¿por qué? ¿Qué significa utópico? ¿No? ¿Qué es utópico, chicos? Ahí ustedes que están en el internet, a ver, googleen, ¿qué es utópico? Y algo ideal, profesora, ¿verdad? Claro, por la utopía, ¿no? Es utópico, ideal. Es más, las propuestas de estos socialistas utópicos, en realidad, es buena, ya es buena, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Pero no se da en la realidad, pues, ¿no? Nos gustaría, ¿no? Pero no se da en la realidad.
Porque ellos nos dicen, estos socialistas utópicos dicen, muchos, quienes forman parte de estos socialistas utópicos, tú puedes encontrar de repente al proletario, o también puedes encontrar a un burgués ilustrado, a un burgués, a un mediano burgués, ¿no? Es decir, a intelectuales, ¿no? Dentro de esta pequeña facción, como también en la científica. Eh, Estos socialistas utópicos dicen, no debe haber un enfrentamiento entre el burgués y el obrero. No debe haber, ¿no? Es más, ambos deben llevarse bien. Debe haber un cambio en la sociedad porque estamos en contra del sistema capitalista. Claro que sí, debe haber un cambio, pero no debe ser un cambio fuerte, por la fuerza, sino que tiene que ser un cambio moderado, gradual, dirigido por la clase media, dirigido por la burguesía. ¿Ya? Es más, en la cual el dueño de la fábrica, como es muy buena persona y como no quiere explotar al obrero, este dueño de la fábrica, él va a aumentar el salario y va a disminuir las horas de trabajo, ¿ok? Y si este burgués trata de esa manera a este obrero va a decir, oye, qué bueno es el burgués, ¿verdad? Y hay que trabajar juntos y felices, ¿no? Eso es utópico, no se da en la realidad. Y es más, ¿y logró pasar o no? Claro que sí. Pero ¿qué pasa si tú pones una fábrica y le pagas más y menos horas? ¿Qué pasa con tu negocio, chicos? ¿Tiende a crecer tu negocio o va a llegar un momento en el cual cae? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Por ejemplo, uno de ellos, ¿qué es lo que hizo? Aumentó el salario, ¿no? Aumentó el salario, disminuyó las horas de trabajo, crearon como una especie de guardería también. Hay muchos obreros que no tienen dónde dejar a sus hijos, entonces en la fábrica se armó una guardería. Y no solamente ellos, sino que también vendían productos a bajo precio para los trabajadores. Y a su vez también ese dinero que se obtenía de la venta de esos productos se dividía entre todos los proletarios. ¿Qué pasaba con esa fábrica después? La fábrica quebraba. Es decir, el burgués, ¿okay? El dueño de la fábrica puede tener buenas intenciones, no quiere explotar de repente al proletario, pero no son todos, pues, no es el conjunto, será uno, dos, tres personas, cuatro personas, pero el total de la burguesía no va a ser eso. Ellos van a, no es qué buena persona soy, sino que ellos van a ver, ¿no? Su dinero, su inversión. Ellos son dueños de los medios de producción y por lo tanto ellos van a querer recuperar, aumentar, triplicar. Y es por eso que van a explotar a este proletario. Es por eso que este socialismo utópico no es muy ideal, muy gaseoso. Mientras que el socialismo científico es planteado por Carlos Marx. Ahí lo tienes, mira. Carlos Marx es alemán. Carlos Marx, es muy brillante Carlos Marx, ¿ok? No vayas a creer, profesora, Carlos Marx comunista, Carlos Marx rojo, terrorista, senderista, no, nada que ver. Yo sé que tú has tocado el tema ya en colegio acerca de la época de los años 80, 90 en el Perú. Sí, profesora, sendero y con la olla y el martillo, profesora, ¿verdad? Bueno, sí, Sendero Luminoso tomó algunas ideas de Carlos Marx, pero eso no significa, pues, no de que Carlos Marx sea senderista, ¿ok? Y es más, Carlos Marx no te habla acerca de la participación o del trabajo en conjunto del obrero y el campesino, ¿verdad? Ah, el socialismo utópico lo propuso Engels. Hegel, no, no lo propuso Hegel. El socialismo científico, las propuestas, no vamos a entrar a profundidad, ¿ya? Pero Engels, Carlos Marx, ¿ok? Carlos Marx y Friedrich Engels, ¿no? Son dos
eh, son dos personajes que van a trabajar juntos para crear la obra El Capital. ¿Ok? La obra El Capital. Pero en realidad se dice que quien manejaba las fichas, quien tenía el dinero, era Engels, ¿no? Así que él apoyaba a Carlos Marx, ¿no? Todos decían, no, Carlos Marx es que escribía, él es el cerebro. Claro que Engels también es intelectual, ¿verdad? Preparado, pero quien lo es más era Carlos Marx, y es Engels quien lo está apoyando económicamente. No, eso es lo que se dice. A ver, Carlos Marx, él escribe la obra más conocida por todo el mundo, que es El Capital, que son 3 tomos. Y lo que tú lees en este libro, en realidad, no es un lenguaje sencillo, no es para una determinada clase social. Es decir, eh, yo la vez pasada, cuando estaba en la maestría, el profesor nos mandó a leer el primer capítulo del Capital, y la verdad que habían términos que yo no entendía, así que tenía que estar con mi diccionario a la mano para poder, ¿no? Entender el término y entender, ¿no?, lo que está escribiendo Carlos Marx, ¿no? Es decir, términos filosóficos, términos económicos, ¿no? Un poquito difícil, ¿no? Dura, ¿no? La lectura del Capital. Pero a su vez también Carlos Marx escribió un panfleto llamado El Manifiesto Comunista. Pero este manifiesto comunista, él lo escribió principalmente para los obreros, para el proletario. Y ese libro chiquitito, chicos, ustedes lo pueden leer, es fácil de entender porque es para los obreros, porque se supone que para ese periodo el obrero no es aquella persona, pues, no, que haya terminado los estudios superiores, no, por eso que tenía que ser un lenguaje más sencillo. Y en la primera página del manifiesto comunista dice, pues, no, y todos los trabajadores del mundo unidos. Carlos Marx no dice, oye, ¿sabes qué? El proletario solamente es de Alemania, o el proletario solamente es de Inglaterra. Dice, y los proletarios del mundo unidos. ¿En contra de quién? En contra del burgués. Carlos Marx dice, yo estoy en contra del sistema capitalista. El sistema capitalista solamente beneficia a un determinado sector. Y ese viene a ser la burguesía. Pero ¿qué pasa con el proletario? Al proletario lo están explotando constantemente. Muchas horas de trabajo, sin descanso. Muchas veces muere dentro de la misma fábrica, de su centro de trabajo. Y por lo tanto, este proletario, que es una gran mayoría, se tiene que levantar contra el burgués. Tiene que estallar una revolución. Y por lo tanto, quien tiene que tomar el poder ahora tiene que ser el obrero, el proletario. Y una vez que haya tomado el proletario el poder y se haya bajado a la burguesía, entonces es ahí donde se va a establecer el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Es la dictadura del proletariado. Es decir, gobierno del proletariado, pero dictadura. Y cuando nosotros hablamos de dictadura, es decir, ellos se imponen. No hay democracia, no todos somos iguales, no, se imponen. Pero una vez que que se haya establecido el socialismo, se supone que este proletariado va a tener que trabajar para entrar a una nueva etapa denominada comunismo. Cuando se establezca el comunismo, es ahí que ya no van a haber clases sociales, todos van a ser iguales. Se van a eliminar también no va a haber propiedad privada, pero ojo, ¿no? Cuando yo escuché por primera vez en la universidad eliminación de propiedad privada, dije, wow, ¿y si no hay propiedad privada, eso qué significa? ¿Que me van a quitar mi casa y voy a compartir con todos? ¿Me van a quitar mi carro, voy a tener que compartir con toda mi cuadra? No me conviene, ¿verdad? Pero Carlos Marx no se refiere a tu casa, a tu carro, sino él se refiere con respecto a los medios de producción, ¿no? A los medios de producción que le tienen que pertenecer y tienen que beneficiar a toda la población, no a un determinado grupo social.
A ver, veamos. No dice, a ver, el motor de la historia es la lucha de clases sociales y él te dice, desde que aparece el hombre, tú siempre vas a ver esa constante, ¿no? El enfrentamiento de clases sociales y ese viene a ser el motor de la historia. A excepción, pues, ¿no? De cuando el hombre aparece y empieza a enfrentarse a la naturaleza. Hay un enfrentamiento hombre versus naturaleza. Pero ya en las sociedades esclavistas, tú encuentras, pues, a el esclavizador que se enfrenta con el esclavo. En el feudalismo, el señor feudal que se enfrenta con el siervo. Y en el capitalismo, al burgués que se está enfrentando con el proletario. Y por lo tanto, el proletario se tiene que levantar en armas. Eso es lo que establece Carlos Marx. ¿Qué es la plusvalía? Y que ha sido también pregunta de examen de admisión en San Marcos. La plusvalía viene a ser el trabajo no remunerado por parte del patrón. Es decir, si bien el patrón, si bien el burgués es dueño de los medios de producción, es dueño de la máquina, es dueño de la máquina, de la materia prima, ¿verdad? Y solamente tú entregas tu fuerza de trabajo. ¿No? Pero tú entregas tu fuerza de trabajo, tú entregas toda tu fuerza de trabajo y lo que debería pagarte por tu fuerza de trabajo no lo hace. Y por lo tanto va para el dueño de la fábrica y de esa manera se aprovecha y sigue acumulando ese dinero que debería pagarte a ti, él sigue acumulando. Y por lo tanto lo va a utilizar para seguir creciendo económicamente, de repente para poner otra fábrica y así sucesivamente. Revolución armada, dictadura del proletariado, supresión de la propiedad privada, ¿verdad? Y establece como nuevo sistema económico el comunismo. Profesora, ¿se llegó a ser comunista? ¿La URSS, profesora, llegó a ser comunista? No, la URSS llegó a ser socialista. ¿No? La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue socialista. Había una dictadura del proletariado. Se supone que ellos deberían trabajar para el comunismo, pero no se estableció. El anarquismo. El anarquismo nos dice, promueve la eliminación del Estado. En realidad, de todo tipo de autoridad. El Estado, las Fuerzas Armadas, la Iglesia. Ellos sostienen de que el hombre es libre, es independiente, no tiene que someterse a las autoridades. Profesora, pero si quieren solucionar un problema, bueno, entonces se va a tener que llamar a reuniones comunales, ¿no? Para solucionar ese tipo de problema, ¿no? Pero ellos, independientes. Y es por eso que dice, no, ni Dios, ni la patria, ni la ley. Y es más, estos anarquistas también están en contra de la dictadura del proletariado. Porque ellos decían, oye, si tú le das todo el poder al proletario, el poder lo va a consumir. Y por lo tanto, lo va a desviar de su verdadero camino. Eso es lo que es el poder. Y en realidad tuvieron razón. ¿Por qué? Porque una de las causas de la caída de la URSS viene a ser la corrupción dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Estos representantes del pueblo que supuestamente tenían que velar por el bienestar de todos, al final cada quien defendía sus intereses particulares. Y por lo tanto, es una de las causas por la cual la URSS va a caer. Veamos las revoluciones liberales del siglo XIX. Escenario, nacen en Francia y después va a expandirse en Europa. Así como lo observas en tu mapita, mira. Dice, Francia, 1830, después Bélgica, Hannover, Sajonia, Polonia, Estados Pontificios, ¿verdad? En el mismo año, pero nace en Francia. Va a influenciar sobre otros territorios, pero sabes que a la gran mayoría de territorios todos van a ser derrotados. A ver, veamos su definición. Nos dice, es un proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder basado en los principios del liberalismo en oposición al sistema conservador.
A ver, veamos lo que pasó en Francia. Dice, Revolución de 1830 en Francia. Recordemos nuevamente la clase pasada. Recuerda que Napoleón Bonaparte fue derrotado por la coalición europea, ¿verdad? Su última derrota viene a ser la batalla de Waterloo. Una vez ya preso Napoleón Bonaparte, porque la primera vez escapó, no, ahora ya está, es imposible que escape de una determinada isla, y por lo tanto los países europeos se reúnen y dicen, ¿qué hacemos? Y por lo tanto ellos establecen que en Francia nuevamente tiene que gobernar un monarca absolutista, ¿no? Abajo ya las revoluciones liberales, ya acabó las revoluciones liberales. Nuevamente, gobierno de los Borbones. Y a quienes van a elegir, y aquí quien va a ser elegido primero es Luis XVIII. ¿Por qué? Recuerda que el último rey de Francia fue Luis XVI, ¿verdad? Pero recuerda que también él terminó en la guillotina. Y quien debería tomar el poder, su hijo, ¿verdad? Pero su hijo también fue mandado a la guillotina. Y él tendría el título de Luis XVII. ¿Y quién es Luis XVIII? Lo que pasa es que en plena Revolución Francesa, los hermanos del rey Luis XVI escaparon. Pero ahora que ha sido derrotada la revolución, estos hermanos han regresado. Y cuando han regresado, a su hermano, ¿no? Lo coronan como rey, con el título de Luis XVIII. Así que Luis XVIII va a estar gobernando Francia de 1814 a 1824, ¿ok? El gobierno de Luis XVIII va a ser, si bien se estableció una monarquía absolutista, pero Luis XVIII va a gobernar de manera moderada. Es decir, él de alguna u otra manera va a respetar a esta burguesía que ha logrado tomar el poder político, que tiene poder de repente dentro del Parlamento. Pero dentro de ese gobierno se desarrolló una revolución blanca donde los ultraconservadores persiguieron a los que defendieron a Napoleón Bonaparte, a los revolucionarios, y el rey Luis XVIII no hizo nada, no hizo nada, ya no paró esa revolución blanca. Y es por eso que se va a mantener 10 años en el poder, ¿no? Del 14 al 24. Él no va a atacar directamente a la burguesía porque de todas maneras le tiene un poco de temor, ¿no? Esta burguesía ha luchado mucho tiempo por tener el poder, y si yo de un momento a otro le quito todo el poder a la burguesía, todos se me vienen encima, así que va a gobernar de manera moderada. Pero a la muerte de Luis XVIII, quien toma el poder es su hermano, y lo van a coronar con el título de Carlos X. ¿Okay? Él gobierna del 24 al 30, justo cuando estalla la revolución. Es decir, él va a gobernar solamente 6 años. Pero Carlos, cuando llega al poder, él se dice, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a tener, yo no tengo por qué respetar a esta burguesía que ha llegado al poder político, que forman parte del Parlamento. Y por lo tanto, va a favorecer abiertamente a la nobleza y también al clero. Y por lo tanto se va a establecer que la burguesía que obtuvo pues parte de las tierras de los señores feudales, de los nobles, en pleno contexto de la Revolución Francesa, esos burgueses que obtuvieron beneficios, que obtuvieron tierras, van a tener que pagar obligatoriamente una indemnización a los que se vieron perjudicados. Y los que se vieron perjudicados fueron los nobles y el clero también. Y si no lo haces, entonces vamos a tener que confiscar tus cuentas bancarias, ¿no? Tú ves ahí como Carlos, ¿no?, abiertamente está atacando a la burguesía.
Y a su vez también pues estableció la ley antisacrilegio, que convertía en un delito penal cualquier ofensa cometida contra la Iglesia Católica. Y esta se convirtió en un arma pues de duro ataque contra los sectores liberales. Pero Carlos X decía, no, yo todavía estoy observando que en el Parlamento hay liberales. La idea es votar a todos ellos y que nuevamente se establezca un gobierno fuerte. Y por lo tanto en el Parlamento tiene que existir solamente nobleza, no burguesía. Y es por eso que él está planificando cómo sacar esa burguesía del Parlamento. Él cierra el Parlamento, convoca a elecciones y resulta que en estas elecciones hay burgueses que llegan al poder. Y es por eso que le dice, ¿sabes qué? No me conviene y por lo tanto voy a establecer las ordenanzas de Saint-Cloud. Y a través de estas ordenanzas se va a censurar a la prensa, es decir, la prensa ya no puede tener libertad de expresión. La Cámara de Diputados y se limitó también el derecho al voto. ¿Quiénes votan? En ese entonces, por si acaso, los que votan no son todos, solamente los que tienen dinero. Y es por eso que la burguesía, al ver que Carlos cada vez les está quitando el poder, los está arrinconando, la burguesía dice, no, nos estamos perjudicando nosotros. Y es por eso que la burguesía está detrás de esta revolución del 30. Se establecen las 3 gloriosas jornadas. Son 3 días consecutivos, 27, 28, 29 de julio de 1830, donde la gente sale a las calles, donde la gente arma sus barricadas, porque la gente no olvidaba la Revolución Francesa. El pueblo es quien sacó al monarca absolutista. ¿Y cómo no sacarlo ahora? No, nosotros estamos preparados, motivados. Y son 3 días en las cuales hay una lucha constante. Y no le quedó de otra a Carlos que simplemente retirarse, huir, y se fue a Inglaterra. Quiero que observes esa imagen. Dice, a ver, en esa imagen, profesora, lo que estamos nosotros observando es a una mujer, profesora, pero mira, esa mujer, profesora, con los pechos descubiertos, con un vestido, ¿no? Es decir, una mujer parece que una ropa rasgada, ¿verdad? Es más, profesora, parece que esta mujer, han abusado de esta mujer, han violado a esta mujer, profesora. Esta mujer representa a Francia, representa la libertad. Mira lo que me han hecho, ¿no? Mira, han abusado de mi persona, han abusado de Francia, pero ¿sabes qué? Ahí tenemos a estos 3 personajes que están luchando al lado de Francia para nuevamente obtener su libertad. Y ese viene a ser el burgués, ese viene a ser el obrero y también el estudiante. Todo el pueblo junto luchando para obtener su libertad, su ansiada libertad. ¿Qué pasó? Carlos se fue. Se implantó una monarquía constitucional, ya no absolutista, constitucional, es decir, hay una constitución que limita el poder del rey. Y ¿sabes qué? Van a elegir a Luis Felipe I, más conocido como el rey burgués. ¿Por qué rey burgués? Porque él vivía una vida de burgués, ¿no? Es decir, Luis Felipe I tenía hijos y a sus hijos los mandaba a un colegio donde había otros niños burgueses. Luis Felipe vivía en el palacio, sí, pero vivía como un burgués, ¿no? Las costumbres de un burgués. Vive en el palacio, pero su mujer tiene personas que lo apoyen dentro del palacio, en los quehaceres, ¿no? Pero no es como años anteriores, ¿no? Años en los cuales tú veías, pues, ¿no? A toda una corte detrás de los monarcas de Luis XVI, de María Antonieta, sirviéndole en cada momento, bañándola, en fin, ¿no? No, acá no. Él es un rey burgués, nuestro verdadero rey. Así que Luis Felipe tomó el poder en el 30. 30, 40, y en el 48 está ya
una revolución nuevamente en Francia. ¿Por qué, profesora? ¿No? Revolución de 1848. ¿Por qué estalla nuevamente una revolución? ¿Qué pasó? Bueno, cuando Luis Felipe gana, ¿ok? Se convierte en rey, él pues va a gobernar a favor de la alta burguesía, ¿ok? Va a haber una discriminación una discriminación hacia la clase media, hacia los obreros. Y la clase media está luchando en Francia, porque ¿qué es lo que quiere? Mayores derechos políticos. ¿Y los obreros qué es lo que quieren? Los obreros que se encuentran en Francia, que son influenciados por las ideas socialistas, ellos también están buscando más derechos. Es más, sus luchas cada vez son más radicales. Y por lo tanto, ellos ¿qué es lo que exigen? Menos horas de trabajo. Pero, ¿qué pasó? ¿No? Y es más, ambos en conjunto, la clase media y también los obreros, están luchando por el voto universal. Todos debemos participar en la política. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes. No solamente la gente con plata, sino también nosotros. Y es más, se van a dar con la sorpresa de que cada vez Luis Felipe I quiere quedarse en el poder indefinidamente, ¿no? Y quiere establecer un gobierno dinástico, es decir, él gobierna, pero después de él su hijo y así sucesivamente. Así que a la clase media y a los obreros no les gusta mucho la idea. Pero ¿sabes qué pasó? Eh, para que estalle esta revolución, la aguda crisis económica, la aguda crisis agrícola. Francia pasa por una crisis de los cereales, crisis agrícola, la tierra se volvió infértil, no hay productos de primera necesidad, es más, estos productos empiezan a escasear y si escasea, eso implica que el precio de los productos aumenta y luego de esta crisis agrícola se va a extender a la industria y muchas de estas industrias van a quebrar y si las fábricas paran, si las fábricas quiebran, los obreros se van a quedar sin trabajo, va a haber un paro masivo, un malestar general y eso, ¿no?, conlleva pues no a una revolución, ¿no? Me dice, a ver, causas, falta de reformas, ¿no? Piden un voto universal, hay una miseria del proletariado y la crisis, pues, ¿no?, de la crisis agrícola, ¿no? La crisis de las patatas para 1848. Luis Felipe I se está dando cuenta que hay disturbios dentro de Francia, ¿no? Los obreros cada vez organizándose, cada vez paros generales, la gente en las calles, y él dice, está brava la cosa, ¿verdad? ¿Qué hacer? Es más, me he dado cuenta que en los banquetes públicos, en realidad, cuando nosotros escuchamos banquete, lo primero que nos imaginamos es banquete, comida, baile, profesora, ¿verdad? Pero estos banquetes públicos eran reuniones políticas, ¿no? Que claro, por ahí compartes algo, ¿verdad? Pero eran reuniones políticas en las cuales los intelectuales se reunían, de repente también muchos obreros. Recuerda que dentro de este movimiento socialista, no solamente vas a encontrar a obreros, sino que encuentras también a intelectuales, ¿no? Muchos de esos intelectuales de repente puede ser una pequeña burguesía, una mediana burguesía, que está con la población más perjudicada, ¿verdad?, económicamente, más explotada. Y por lo tanto, en estos banquetes se reunían, conversaban y los mejores oradores llegaban a estos banquetes y hasta hablaban, pues, ¿no?, de cómo mejorar las cosas, y decían, ¿no?, el problema de que Francia esté mal económicamente es por culpa del rey, hay que sacar al rey. Y es por eso que el rey dice, peligrosas esas reuniones. Y él prohíbe las reuniones públicas, los banquetes públicos. Al establecer, pues,
Ya. A ver, al establecer la prohibición de los banquetes públicos, la clase media, los obreros salen y por lo tanto pues protestan contra el monarca y se establece pues las jornadas de febrero para 1848. Luis Felipe ya no podía encontrarse más tiempo en el poder, tuvo que renunciar, tuvo que retirarse, ¿no? Cae, ¿no? Luis Felipe I se fue, cayó, ya no hay rey en Francia y por lo tanto en Francia en ese momento se va a establecer un gobierno provisional. Este gobierno provisional va a estar compuesto por una burguesía, ¿ok? Y por lo tanto esta burguesía, ¿qué es lo que va a hacer? Esta burguesía, para calmar a la población, va a establecer una asamblea nacional y va a decretar también el voto universal masculino. ¿Ok? Va a establecer, por ejemplo, otras medidas, se elimina la pena de muerte, se establece la libertad de prensa, la libertad de huelga, la abolición de la esclavitud en los dominios que le pertenecían a Francia, ¿no? De esa manera vamos a calmar a toda la población, a la clase media, al proletario, ¿ok? Eso es lo que hace el gobierno provisional. Pero resulta que los obreros dijeron, ¿sabes qué? Eso para mí no es suficiente. Es más, vamos a dar un plazo, ¿no? Un determinado plazo en la cual este gobierno provisional nos va a tener que bajar las horas de trabajo. Solamente queremos que sean 10 horas de trabajo y que nos aumente el doble de salario. O si no, salimos a las calles a protestar. Y resulta que el gobierno provisional no cedió. Y es por eso que se inician las jornadas de junio, ¿no? Es un enfrentamiento entre el pueblo y el gobierno provisional. ¿Qué pasó, profesora? Después de estas jornadas de junio, muchos obreros van a ser duramente reprimidos y por lo tanto ya el gobierno provisional no tiene razón de ser. Es por eso que se va a establecer pues la Segunda República, ¿no? Ellos dicen, ¿sabes qué? Ya monarquía no sirve, una república. ¿Por qué Segunda República? Porque recuerda que la Primera República se da en pleno contexto de la Revolución Francesa. ¿A quién llamamos como futuro presidente? ¿Verdad? Y llaman pues al sobrino de Napoleón Bonaparte. Así que a él lo hacen participar y ¿sabes qué? Él gana. Y tenemos una Segunda República cuyo presidente es Luis Bonaparte. A ver, chicos, veamos consecuencias, ¿no? Consecuencias de toda esta revolución del 48. Cae la monarquía constitucional, se establece una Segunda República. Esta revolución también se va a extender por toda Europa. Mira, quiero que observes esa imagen. Llega pues hasta Roma, Turín, Florencia, Confederación Germánica. Y sabes que Luis Bonaparte, en realidad, ¿no? De ser presidente, pasó a convertirse en emperador y con él se proclama el Segundo Imperio. Ahora, profesora, ¿y Napoleón en el poder qué es lo que hace? Napoleón III fue un personaje muy importante dentro de Francia. En un primer momento, chicos, su gobierno está caracterizado por un marcado autoritarismo y por lo tanto, pues, anula ciertos derechos de corte liberal. Y él, en su primera etapa, él va a defender la iglesia, va a recibir apoyo del ejército, va a recibir apoyo de la alta burguesía, ¿ok? ¿Con qué objetivo? Mantener la estabilidad política dentro de Francia. Pero ya para su segunda fase, Napoleón III
va a establecer ciertas medidas liberales, ¿no? Para que el pueblo lo acepte. Ahora, ¿cuál es el papel que toma Napoleón III dentro de Europa, ¿no? O para Francia? Por ejemplo, él va a apoyar a, al rey de Piemonte y Cerdeña. El rey de Piemonte y Cerdeña quería unificar toda Italia y le pide ayuda. Le dice, ¿sabes qué? Napoleón, ayúdame. Yo quiero establecer un estado, ¿verdad? Quiero unificar toda Italia, pero Austria no me deja. Ayúdame, si tú me ayudas y si yo gano mi unificación, yo te entrego territorios. Y Napoleón participó. ¿Y qué obtuvo? Territorios para Francia. Pero donde le fue mal fue con Alemania. Napoleón se dio cuenta que, oye, mira, acá al costado tenía mi vecino, ¿no? Pequeños estados, pero ahora estoy viendo que se están unificando. Sí, ya como pequeños estados eran poderosos económicamente, pero imagínate ahora como nación. Y Napoleón dijo, no, a mí no me conviene, así que yo estoy en contra de la unificación alemana. Y por lo tanto, Napoleón va a luchar en contra de la unificación alemana, pero ¿sabes qué? Va a perder, ¿no? Y al perder, le van a quitar a Francia también Alsacia y Lorena. Y después ya vamos a ver la caída de Napoleón, ¿no? El pueblo dice, ¿sabes qué? Encima has perdido territorios que nos pertenecían y por lo tanto Napoleón sale de la escena política. A ver, vayamos por la segunda revolución industrial. La primera ya la hemos realizado, ¿verdad? La primera se inicia para el siglo XVIII. ¿Y dónde estalla esta primera revolución industrial? Chicos, ¿dónde estalla la primera revolución industrial? ¿Recuerdan la clase pasada? ¿Dónde estalla? A ver, ¿están en clase o no están en clase? A ver, mi chico, ¿dónde está? Ah, muy bien, ya me colocaron ya. Estalla en Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra. Inglaterra, ¿por qué? Inglaterra porque tenía los medios. En Inglaterra, recuerda que hay un estado, hay una monarquía constitucional, hay un estado que defiende las ideas liberales. Tenemos a una burguesía que tiene recursos para invertir. Recuerda que tienen materia prima, que tienen mano de obra. Es por eso que, y el invento base que viene a ser el vapor, ¿verdad? Ok, es por eso que fue en Inglaterra. Pero ¿sabes qué? En esta segunda revolución industrial ya no es Inglaterra. En esta segunda revolución industrial, quien está liderando viene a ser Alemania y también viene a ser Estados Unidos. Pero ¿por qué no Inglaterra, profesora? Lo que pasa es que, no, ¿y por qué Alemania sí y por qué Inglaterra no? No entiendo. Cuando Alemania logra su unificación, quien en realidad estaba detrás de toda esta unificación era el canciller Otto von Bismarck. Y Otto von Bismarck decía, ya nos hemos unificado. Tenemos a un monarca, ¿verdad? A Guillermo I. Pero nosotros tenemos que convertirnos en una gran potencia. Tenemos que alcanzarle a Inglaterra. Y es por eso que siempre hay un enfrentamiento entre ambos. Y por lo tanto, ¿en qué invertimos? ¿En qué invirtió Inglaterra? Invirtió en siderúrgica, industria textil, ¿verdad? Ok, esa es primera revolución industrial. Ellos decían, ¿vamos a continuar con lo mismo? No. ¿Dónde hay dinero? Llamo a los mejores científicos de toda Alemania, los asesores dijeron, ya, por favor, quiero, ¿no? Algo que me haga ganar dinero, ¿no? A ver, ¿cuáles son las propuestas? Y ellos van a empezar a ya no dedicarse a la industria textil, ¿no? Especialmente van dirigiéndose a la industria química, ¿no? Industria química bélica también, ¿no? Especialmente en ello. Y a su vez también ellos observan a Inglaterra y dicen, ¿por qué Inglaterra no sigue creciendo? ¿Qué tiene Inglaterra? ¿Qué ha detenido Inglaterra? Lo que pasa es que en Inglaterra, si bien ellos iniciaron esta primera revolución industrial, ¿verdad? Aparecieron muchas fábricas, pero nos hemos dado cuenta que en Inglaterra el Estado no defiende, no protege a este obrero.
Y es por eso que este obrero sale a la calle constantemente, forma sindicatos, protesta, hay un enfrentamiento constante entre el proletario y el obrero que pide derechos, el burgués que no quiere otorgar esos derechos, pero ¿sabes qué? Muchas veces esos enfrentamientos hacen de que la fábrica pare una semana, 2 semanas, un mes, y sigue el enfrentamiento entre ambos, y están perdiendo económicamente mucho, ¿no? Mucho dinero, tanto el burgués como el Estado. Y Otto von Bismarck dijo, eso no puede pasar en Alemania. Y es por eso que se va a establecer ciertos derechos a los obreros alemanes. ¿Con qué objetivo? De que no salgan a las calles y protesten, pues. ¿Sabes qué? Te vamos a pagar, ¿no? Un buen salario. ¿Sabes qué? Es más, si hay fábricas que necesitan que tú trabajes el día domingo, ya no es tu obligación ir a trabajar el día domingo. Si quiere que tú vayas a trabajar, entonces te tienen que pagar más. Vas a obtener derechos, facilidades dentro de la fábrica, ¿no? Y de esa manera todos vamos a ganar y crecer económicamente. Ese fue el plan que tenía pues Alemania, y es por eso que Alemania se convierte en el líder de la segunda revolución industrial, ¿no? Y a Estados Unidos también, ¿no? A la par también Estados Unidos, y es más, en Estados Unidos ellos descubren pues una fuente de energía muy importante para aquellos años, que viene a ser el petróleo. A ver, veamos. No dice qué. A ver, veamos el concepto. Dice, es la segunda etapa del proceso de industrialización, así como también de la expansión del trabajo mecanizado y enfrentamiento de las potencias europeas por el control de mercados. Este enfrentamiento siempre se realiza, ¿por qué? Por el control de mercados, ¿no? Control de mercados, no, claro, control de mercados. ¿No? ¿Por qué mercado? Porque todo lo que tú produces, ¿dónde lo vas a vender? No tienes que tener un mercado, tienes que tener a alguien que te compre. Si no, ¿de qué te sirve producir? Te quedas con todos los productos. Fuentes de energía, petróleo, y tenemos a la electricidad. El hada electricidad. ¡Qué alegría! Llegó la electricidad. Con esta electricidad tú puedes mover grandes máquinas dentro de estas fábricas. Con la electricidad tú puedes ver un alumbrado público. Y es más, no solamente electricidad, también el teléfono funciona a base de electricidad, profesora. Basta con que tú agarres el teléfono y digas, oye, ¿sabes qué, señor bombero? Acá hay un accidente, venga rápido, ¿no? Es helada electricidad. La construcción de ferrocarriles. Tren eléctrico también. A ver, sigamos. Características, nos dice, a ver, es un desarrollo científico y tecnológico en las industrias, hegemonía de Estados Unidos y Alemania, desplazan a Inglaterra, y tenemos sistemas científicos en la organización del trabajo. Tenemos las propuestas de Taylor y tenemos las propuestas de Henry Ford. A ver, veamos lo que propone Taylor. Dice, intentó aumentar la producción dividiéndola en etapas y reduciendo su tiempo. Cada uno es un trabajo especializado, ¿no? Cada uno tiene un trabajo especializado y por lo tanto el tiempo va a ser corto. Y es más, esto se sigue dando en las fábricas. Yo tuve una experiencia en una fábrica textil, ¿no? Y en una fábrica textil yo me pude dar cuenta que una prenda no pasa por un maquinista. De repente, en el taller de tu casa, ¿no? Es chiquitito, sí, pero en una fábrica no. Una prenda pasa por varios maquinistas. A ver, mira, por acá tengo un polito. Mira, ¿no? Pero eso es un polito chiquitito, claro, pero pasa por diversas manos. Cada maquinista es especialista, ¿no? Por ejemplo, hay un maquinista que lo que hace es, ¿no? Unir la parte delantera y trasera, ¿no? Acá, mira, une por acá, une. Hay otro maquinista que une la manga. Solamente se dedica a unir la manga. Hay otro maquinista que une todo esto. Hay otro maquinista que se encarga solamente de colocar las mangas. Hay otro maquinista que se encarga de colocar el cuello. Hay otro maquinista que se encarga de colocar la basta de manga. Hay otro maquinista que se encarga de colocar la etiqueta, ¿no? Etiqueta por aquí, etiqueta por allá, ¿no? Y así cada
Cada maquinista tiene un trabajo correspondiente. Y como es especializado, más rápido. Es más, ellos ya no piensan, no razonan, simplemente están todo el día ahí. Trabaje, trabaje, trabaje. Henry Ford nos dice, fue la producción en cadena, promoviendo la especialización, la reducción de costos y las mejoras salariales para sus trabajadores. Henry Ford, por ejemplo, coloca las fajas, ¿no? No sé si ustedes han visto en unas fábricas, ¿no? Las fajas que van corriendo, ¿no? Y tú ves, ¿no? Cómo pasan las piezas que tú tienes que ensamblar, ¿no? Estás ahí, ensamblando, ¿no? Tiene que ser en un menos costo, en un mismo espacio. Se tiene que, Henry Ford es el dueño, pues, el dueño de la marca Ford. Pero solo me quiero comprar un carro. No, todos buscan la marca Ford especialmente. Chicos, mientras me recupero, vamos a revisar tu separata, ¿ok? Todos, pregunta número 1. A ver, veamos. Algunos me han colocado la C, otros me han colocado la B. Veamos. Nos dice, en relación con las ideologías del siglo XIX, como por ejemplo el liberalismo que defiende la propiedad privada o el anarquismo, que propone la destrucción del Estado, dice, acerca del socialismo científico, marque verdadero o falso según corresponde, dice. La primera dice, el socialismo científico, es decir, Carlos Marx, propone la lucha de clases como el motor de la historia, verdadero. Uno de sus representantes es Friedrich Engels, claro, su amigo, ¿no? El quien le pone la plata, ¿verdad? Quien mantiene a su familia, de Carlos Marx. Defiende la propiedad privada como la base de justicia social. ¿Defiende la propiedad privada? ¿Qué sean ustedes? ¿Qué nos dice?
Falso, ¿verdad? Claro. No hay la base de justicia social, no hay justicia social, no, es más, no debe haber propiedad privada, eliminación de la propiedad privada. El socialismo científico cree en una transformación pacífica, no. Todo tiene que ser mediante la fuerza. Porque este burgués no va a decir, sí, tienes razón, te estoy explotando, te voy a dejar de explotar. No. Y es por eso que el proletario tiene que tomar el poder mediante la fuerza y establecerse un gobierno socialista y después del socialista recién comunista. ¿Ok? Entonces la alternativa sería la serie casita. A ver, vamos por la número 2, chicos. Está fácil esta número 2 también. Vamos. Esta es para relacionar. No, cronología es, ¿no? Cronología. Ah, consecuencias de la Revolución del 30. A ver, clave, la B. A ver, consecuencias de la Revolución del 1830. Claro, Carlos, después de la Revolución del 30, Carlos tuvo que renunciar, ¿verdad? Fin de la aristocracia en Francia. El gobierno de estos aristócratas que estaban con Carlos. Y claro, nuevo gobernante es Luis Felipe de Orleans, más conocido como el rey burgués, Luis Felipe I. Y dice, pues, ¿surgió la primavera de los pueblos en Europa? No, ¿verdad? No. Ok, número 2B, la 3. Ah, está fácil, mira, nos dice. Se originó en Estados Unidos alrededor del 50, con el desarrollo de nuevas fuentes de energía como el petróleo y electricidad, intensificándose el desarrollo científico a la industria, proyectando la hegemonía económica de Estados Unidos y de Alemania. Indudablemente estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Justo ahora estamos tocando ese tema, ¿verdad? Claro, segunda revolución industrial. Muy bien, Yanela. Creo que la 4 ya es primera, veamos. Ah, este viene a ser el imperialismo. Ahora lo vemos, ¿ok? Imperialismo, y tienes. A ver, sigamos con el desarrollo. Regresa. Ya. Ahí tienes a Ford, a Henry Ford, tienes a Taylor. Henry Ford, por ejemplo, Henry Ford no era ingeniero, era técnico. Pero él al crear su fábrica, él se va a dar cuenta que, mira, ¿sabes qué? He visto que producir carros muy caros, ¿no? Solamente me compra una determinada clase social, no todos, ¿no? Me compran, pero algunos cuantos. Pero si yo bajo el precio de estos autos, entonces voy a tener una compra masiva. Y voy a empezar con mis propios trabajadores. Así que a todos los trabajadores les aumenta el sueldo con ese objetivo, ¿no? Mira, ellos tienen dinero, van a comprar los autos, ¿no? Y de esa manera, pues voy a vender a una gran mayoría de la población. Tenemos ahí la industria eléctrica también muy importante, ¿verdad? Fines comerciales, industriales, medios de transporte, por ejemplo, el tren eléctrico. El tren eléctrico aparece pues en el siglo XIX, fines del siglo XIX, ¿verdad? Aquí en el Perú aparece recién hace unos cuantos años. La industria petrolera, la más importante en Estados Unidos, la Standard Oil, cuyo dueño viene a ser Rockefeller, que en realidad manejaba todo Estados Unidos, debido al poder económico que ellos tienen.
industria farmacéutica quien destaca en esta industria farmacéutica y es más, se difunden las primeras vacunas, viene a ser Alemania. Ahí tú, chicos, ¿no? Por ahí un consejito para ustedes. Profesora, quiero tener dinero, ¿qué hago? Ingresar a la industria farmacéutica. ¿Por qué crees que salen un montón de farmacias? Todos los que tienen pequeñas farmacias, ¿cuánto es el porcentaje que ganan ellos? El porcentaje no es 50%, es 200%, 300%. Y es por eso que constantemente están robando las farmacias. Tienen las pastillas más caras están aquí en el Perú, chicos. Y es más, es como una especie de monopolio, ¿verdad? Veo que varias cadenas farmacéuticas se unen para poder llegar a un acuerdo en cuanto se van a vender las pastillas. Tienes la industria automovilística también. Destaca Ford Motor, ¿no? Justo ahí tienes industria automovilística, tienes industrias, para ese entonces hay algunos carritos que funcionaban a base de vapor, otras con, se me fue, a ver dónde está por aquí, no, de vapor, motor de combustión y electricidad, ¿no? Pero el más barato, se podría decir, no era el de motor de combustión. Tienes también la producción del acero en cantidad, en gran escala y a bajo precio. ¿Y eso qué significa, no? Que con este acero no tú vas a poder construir lo que tú necesitas, ¿no? Lo que las industrias necesitan. Pero ojo, muchos me dicen, profesor, ¿y qué pasó con el hierro? ¿Ya no se utiliza el hierro? Sí, chicos, ¿no? Pero acá vamos a ver que en la segunda revolución industrial no es, el acero es un metal mucho más resistente que el hierro, pero eso no significa que ya no se utilice el hierro, ¿no? También se utiliza, pero dan prioridad al acero, ¿no? Bueno, sí, pues no, Kenny, vamos a ver cómo va todo ello. Consecuencia, surgen grandes monopolios industriales, se utiliza el capital financiero. ¿Eso qué quiere decir? Que hay bancos que van a prestarte dinero para que tú puedas invertir en tu fábrica. También hay una crisis económica de 1873 en Estados Unidos. Yo sé que esta crisis económica no es muy conocida por nosotros porque nosotros no estamos tocando toda la crisis. Tema que nosotros sí tocamos es la crisis del 29, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas, el desarrollo y las consecuencias, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Esta crisis económica es muy parecida a la del 29. En esta crisis económica, pues, empezó a producirse en cantidad, ¿no? Y al empezar a producirse en cantidad, los precios de los productos también bajaron. Y por lo tanto, pues, y al tirarse los precios de los productos, es ahí como todas las empresas en Norteamérica estaban perdiendo dinero. Y si pierdes dinero, ¿no? Si la fábrica pierde dinero, obvio que despide a sus trabajadores y este trabajador no tiene con qué alimentar a su familia. Hay una sobrepoblación europea. Y por lo tanto, estos europeos buscan nuevos lugares para poder trabajar y especialmente se van a Estados Unidos. Hay una sobreproducción y búsqueda también de mercados coloniales, ¿no? Europa está produciendo en cantidad, ¿no? Y por lo tanto también hay una gran población. ¿Qué hacemos? Para eso fundamos colonias. ¿Con qué objetivo? Mira, yo fundo una colonia con el objetivo de tener materia prima, mano de obra barata y tener mercado. Pero a su vez también hay un aumento de la población europea y por lo tanto esta población europea va a trabajar en esas colonias, lo vamos a enviar a esas colonias. Tenemos por acá el imperialismo. Según Carlos Marx, el imperialismo viene a ser la tercera fase del capitalismo, ¿no? La fase superior del capitalismo. Pues es una dominación política y económica de un estado industrial sobre otro menos desarrollado. Y alcanzó su apogeo durante la Segunda Revolución Industrial, 75 a 1914, es decir, antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial.
Ahora, nos dicen, ¿no? Es un Estado mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, aquí, primera potencia mundial para el siglo XIX es Inglaterra. Inglaterra, primera potencia mundial, tiene grandes industrias y estas industrias van a llegar a invertir en diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo, en el caso del Perú. En el caso del Perú, claro. Por ejemplo, nosotros cuando toquemos en Historia del Perú vamos a tocar un tema de la República Aristocrática. Y en la República Aristocrática, que era el gobierno del partido civil, tú vas a ver que hay un ingreso del capital extranjero y especialmente inglés, donde el Estado, que es mucho más débil frente a Inglaterra, va a tener que dar concesiones a esas fábricas, a ese capital, esas industrias que han venido a invertir al Perú. Características, somos como sus nuevas colonias. Eso es claro que también dependiendo del lugar, ¿no? Una cosa es, pues, no que Inglaterra venga a invertir a Sudamérica y una cosa es que Inglaterra vaya al continente africano. En el continente africano prácticamente lo que hace no solamente Inglaterra, sino que todos los países europeos es ir frente al continente europeo, frente al continente africano y dividirse todo África, ¿no? Esta es mi colonia, me pertenece, una división de todo el continente africano. Exportación de grandes capitales, aparecen empresas multinacionales. Mira esa caricatura. En esta primera dice caricatura sobre el reparto de China tras la guerra del opio. Mira, China está representada por un dragón, ¿no? Está tirado en el suelo, mientras que tienes a los otros animales, ¿no? Agarrando sus armas. El águila calva norteamericana, el oso ruso, el gallo francés, el águila real alemán y austriaco, el león inglés y el lobo turco, ¿no? Es decir, todos estos países europeos, y también norteamericanos, peleándose entre ellos, ¿no? Para decir, oye, ¿y qué nos toca de China? ¿Cuál es la causa del imperialismo? Sobreproducción, ¿no? Ya hemos producido mucho, tenemos que tener colonias, tenemos que llevar estos productos a esos territorios para tener ganancias. Ya hemos hablado acerca del aumento de la población, política búsqueda del prestigio internacional. Nosotros somos cada uno de estos países buscan, ¿no? un prestigio, ¿no? Nosotros somos mejores y por lo tanto nuestra colonia nos va a traer beneficios a cada uno de nosotros. Y las ideológicas, ¿no? El nacionalismo, eurocentrismo. ¿Eso qué quiere decir eurocentrismo? Que ellos a donde vayan, a cualquier parte del mundo, ¿no? Ellos van a ver con sus propios ojos, ¿no? Es decir, ejemplo, ¿no? Imagínate que cuando llegaron los europeos a nuestro territorio, nosotros teníamos una cosmovisión con respecto al mundo, ¿no? Al Pacha, Caipacha, Ocupacha, que los dioses, tenemos una cosmovisión, pero para ellos cuando llegan con otra cosmovisión dicen, no, todo está mal, no, ellos son hijos del diablo, ¿no? Ellos vienen con sus propias ideas y vienen a implantar esas ideas. El darwinismo social, el mejor pueblo tiene que sobrevivir. Es más, nosotros europeos no vamos a conquistarlos, nosotros vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a predicar la palabra de Dios, nosotros vamos a civilizar a esos pueblos. Y por lo tanto, ¿no? Nosotros nos imponemos frente a ellos, porque somos los mejores. En la conferencia de Berlín, que se da del año 84 al 85, todos estos países europeos se van a reunir y por lo tanto van a dividirse el continente africano. Quiero que observes ese mapa, mira. Está sombreado de diferentes colores para que tú veas qué le correspondía a cada país europeo. Veamos especialmente Alemania e Italia. Mira, ¿qué le toca a Alemania? Alemania es lo que está sombreado de color marrón. África Oriental Alemana, África Sudeste Alemana, Camerún. Eso le pertenece a Alemania. A Italia lo que está sombreado de verde.
parte de Libia, ¿no? Y por ahí, ¿no? Algunos pequeños territorios. Y es por eso que debido a esto se inicia también, ¿no? La Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? La Primera Guerra Mundial es un enfrentamiento entre países europeos por el control de colonias. Es más, Alemania reclama y dice, oye, ¿por qué me tocó tan poquito? ¿Qué voy a ganar de esos pequeños territorios? Yo necesito colonias más grandes, ¿no? Porque de una colonia tengo materia prima, mercado, mano de obra. Y le dijeron a Alemania, lo que pasa es que tú te unificaste tardíamente, pues, no llegaste tarde a la repartición y por lo tanto es lo que te toca. Y es por eso que más adelante Alemania va a iniciar la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. A ver, veamos. Imperios coloniales europeos, primera potencia Inglaterra, y quien estaba gobernando Inglaterra es la reina Victoria I. En Francia tenemos a Napoleón III y en Alemania tenemos al rey Guillermo I. Quiero que conozca a Otto von Bismarck. Mira, él está, aquí está, mira, aquí está. Él es Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Aquí está la civilización, mira, imágenes, ¿no? De cómo los europeos, ¿no? Llegan trayendo la civilización, imponiéndose la civilización frente a estos bárbaros, ¿no? Indígenas bárbaros. A ver, en esta Primera Guerra Mundial, a ver, vamos a ver por aquí. Que se da del 14 al 19. En algunos libros tú de repente encuentras 18, ¿no? Por eso me dicen algunos profesores, total, 18 y 19. El 18 es el año en el cual ya deciden que no haya un enfrentamiento con armas, ¿no? Es decir, todo ataque se termina en el 18. Pero en el 19 es donde se firma un documento de por medio donde dice, ¿sabes qué? Terminó la guerra, ¿ok? Elizabeth, es un conflicto bélico entre países europeos por el control de colonias y mercados. Lo que está sombreado de color ámbar forma parte de la Triple Alianza. Y lo de que está sombreado de color azulito o acero es la Triple Entente o la Entente Cordial. Ahora, en la Triple Alianza tenemos a Alemania, tenemos al Imperio Austrohúngaro y también tenemos a Italia. Y claro que después, ya tardíamente, van a... los principales, ¿ok? Son estos dos cuadritos, ¿no? Mira acá. Alemania, Austria-Hungría, Italia, Francia, Gran Bretaña y Rusia, ¿verdad? Pero después se van a adherir, ¿no? Otros países. Por acá ya hemos visto, ¿no? Profesora, me he dado cuenta que acá dice Italia, pero que también aquí también dice Italia, no entiendo. Lo que pasa, chicos, es de que cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, Italia forma parte de la Triple Alianza, pero Italia no ingresa a la guerra. Italia ingresa un año después, en el 15, pero ¿sabes qué? Le saca la vuelta a la Triple Alianza y se pasa a la Triple Entente. A ver, ¿cuál es el enfrentamiento entre estos países europeos? Mira, Alemania, hay un conflicto constante entre Alemania y Gran Bretaña. Alemania quiere convertirse en la primera potencia mundial, quiere mayores territorios, ¿no? Por acá, entre Alemania y Gran Bretaña. ¿Qué más? Alemania tiene problemas con Francia. Es más, Francia le tiene bronca a Alemania. Alemania, tú me has quitado Alsacia y Lorena. Y es por eso que, mira, este territorio, nuestro límite territorial está protegido. ¿Qué más? Hay un enfrentamiento también entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué? Porque el Imperio Austrohúngaro quiere controlar los Balcanes. Y Rusia también quiere tener presencia en los Balcanes por las materias primas que hay, ¿no? Y es por eso que están en constante enfrentamiento. ¿Y el Imperio Otomano por qué ingresa a la guerra? Lo que pasa es que antes, chicos, todo este territorio le pertenecía al Imperio Otomano.
¿ok? Pero antes de la Primera Guerra Mundial estalla la crisis de los Balcanes, la guerra en los Balcanes, y por lo tanto estos países lograron su independencia gracias al apoyo de Francia y Gran Bretaña. Es por eso que cuando se inicia la guerra, el Imperio Otomano dice, ¿sabes qué? Te odio, Gran Bretaña y Francia, porque por culpa de ustedes perdí mis colonias, y es por eso que el Imperio Otomano ingresa a la guerra, pero para apoyar a la Triple Alianza. Todos, no sé si tú te das cuenta, todos tienen, ¿no?, algún pequeño problemilla con sus países vecinos. Causas: pugna entre las potencias industriales, problemas en los Balcanes y la exaltación nacionalista de su territorio. ¿Cuándo se inicia la guerra? ¿Cuál fue la detonante? ¿Cuál fue el pretexto? El pretexto es el asesinato del archiduque y también de su esposa Sofía. ¿En esa guerra no intervino Inglaterra? Claro que sí. Aquí está, mira. Gran Bretaña o Inglaterra, lo mismo. ¿Ok? Gran Bretaña o Inglaterra. Lo detonante, como les estaba comentando, es el asesinato del archiduque, que está bien, el archiduque y su esposa, Sofía, en Sarajevo. Lo que pasa es que él se iba a convertir en el próximo emperador de Austria-Hungría. Pero él decía, mira, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que en Bosnia-Herzegovina, que es un territorio que era independiente, chicos, Bosnia-Herzegovina, pero que Austria dijo, no, a partir de ahora yo lo voy a proteger. Y es por eso que constantemente en Bosnia-Herzegovina hay levantamientos, porque ellos dicen, nosotros no queremos ser parte de Austria. Y hay diversos atentados. Él dijo, antes de yo convertirme en emperador de Austria-Hungría, voy a solucionar ese problema. Sus asesores, no vayas porque, ¿no?, gente brava, ¿no?, gente que no quiere al gobierno y tampoco a ti, así que no vayas. No, yo voy, no sé, él dijo, no, voy. Es más, ocurrió un primer atentado. Quien salió herido fueron sus guardias de seguridad. Le dijeron, ya no vamos, ya no hay que ir. Él dijo, no, vamos. Y ya pues no continuó con su recorrido y por lo tanto mataron a los dos, al futuro pues emperador y a su esposa. Y es por eso que Austria-Hungría le dice, ¿no?, ¿quién mató al archiduque? Fue la organización terrorista Mano Negra. ¿Y dónde se encuentra la Mano Negra? Aquí, dentro de Serbia. Aquí Serbia, mira, ellos, ¿no?, dentro de este territorio se ha preparado la muerte del archiduque. Y Austria-Hungría decía, ya, perfecto, ahora, ¿no?, como Serbia lo ha hecho, voy a poder invadir a Serbia. Pero Rusia le dice, hey, Austria-Hungría, tú no puedes invadir Serbia. Tú invades Serbia, yo te declaro la guerra. Y Austria-Hungría le dijo, ¿sabes qué? No me importa, igual, voy a invadir Serbia. Rusia se prepara con su ejército para apoyar a su amigo Serbia. Austria-Hungría le declara la guerra, pues, a Rusia. Y Austria-Hungría no está solo, porque su aliado es Alemania, así que Alemania le declara la guerra a Rusia y también le declara la guerra a Francia, ¿no? Ya todos estaban declarando la guerra. Gran Bretaña está mirando, ¿no? Gran Bretaña todavía no ingresa a la guerra. ¿Cuándo ingresa Gran Bretaña? Cuando Alemania decide invadir Bélgica. Mira, Bélgica en realidad es un país neutral. Bélgica dice, yo no tengo nada que ver con la guerra. Yo no me miren, por favor. Yo soy un país neutral. Pero Alemania dijo, ya pues Bélgica, permíteme ingresar por ahí, ¿no? Paso por tu país y después llego a Francia. Bélgica dijo, no, nada que ver. ¿Estás seguro? Sí, igual te invado. Y es por eso que Alemania invade Bélgica y después ingresa a Francia. Y una vez que cuando Alemania invade Bélgica, es ahí donde recién Gran Bretaña ingresa a la guerra. En esta guerra no interviene Inglaterra. Y Suiza en medio de todo. Aquí estás. Lo que pasa es que Suiza no se agarra, ¿no? Suiza se respeta, porque acá están los más grandes bancos. ¿Y quienes tienen dinero en estos bancos? Todos los países europeos. Así que Suiza, nadie toque a Suiza. A ver, acciones armadas. Dice, movimientos iniciales, frente occidental. Chicos, primero fue el occidental, mira, a ver, veamos, ¿no? Hay un frente occidental y un frente oriental. A ver, vamos a ver el mapa para que puedas entender. Mira, como que dividamos, ya, mira. Alemania está en medio de los dos enemigos. Para Alemania, estos son, ¿no?, los países de Occidente y los países de Oriente. Alemania dijo, la guerra tiene que ser rápida, es más, yo me he preparado. Y por lo tanto,
Rusia es un país atrasado, grandote, sí es grandote. Tiene un ejército, claro, todos los campesinos de Rusia, ¿verdad? Que es un ejército pobre, no son profesionales. Así que primero invado Francia, conquisto a Francia y después de Francia me voy a Rusia, ¿no? Eso es lo que pensó. Alemania llega a Bélgica, ingresa por Bélgica, llega a Francia, pero en Francia son detenidos en la primera batalla del Marne. Así que los alemanes están peleando con los franceses. Pero Rusia movilizó rápidamente a su tropa, ingresó a territorio alemán y los alemanes tuvieron que sacar parte del ejército que estaba en Francia para repeler a los rusos y lo logran en la batalla de Tannenberg y los lagos masurianos. Aquí está, mira. Y es ahí donde en Rusia se inicia la revolución. Están en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial y en Rusia estalla una revolución. ¿Por qué? Porque la población no quería la guerra. ¿Para qué? Somos pobres. ¿Por qué estamos en una guerra? En una guerra con países poderosos. Y es más, por ahí también tenemos a Lenin, ¿no? Lenin decía, pero esta guerra es imperialista. ¿Qué hace Rusia ahí peleando con estos países imperialistas? Rusia es un país pobre. Pero cuando yo llegue, no se preocupen, yo voy a sacar a Rusia de la guerra. Eso es lo que decía Lenin. Guerra de posiciones, es decir, me paro, ¿verdad? Y ya no, me paro y tomo el control de ese territorio. En Occidente dice la guerra de las trincheras, mira. ¿Cómo es eso, profesora? Mira por acá. La guerra de las trincheras es desde Suiza hasta el Mar del Norte. Todo esto, mira. Es decir, por acá tú encuentras una trinchera de los alemanes y por acá tú encuentras una trinchera de los franceses. ¿Qué es una trinchera? Es una zanja, ¿no? Donde tú te metes dentro de esa zanja, por acá colocas todas tus barricadas y tú disparas al enemigo. No sabes dónde está, pero tú sabes que tu enemigo está al frente. Tenemos ahí varias batallas. Y estas batallas en realidad fueron recontra sangrientas, ¿no? La de Verdún, la de Somme, donde los franceses y británicos no pudieron derrotar a Alemania. Una gran cantidad de muertos en estas batallas. Mientras que también se da la guerra en el frente marítimo. Dice, Alemania inició la guerra submarina. ¿Por qué? Lo que pasa es que Inglaterra quiere atacar a Alemania y evitar que los alemanes lleguen a sus colonias. Y Alemania dijo, así que tú me quieres perjudicar. Guerra submarina. Todo barco que pase por el Mar del Norte y que no esté autorizado, es más, está prohibido. Si tú bajas, me lo bajo, ¿no? Si tú pasas por ahí, me lo bajo. ¿Y cuántos barcos se bajó? Más de 100 barcos. Así que ya está dicho, nadie pase. Hasta pasó un barquito nuestro, el Lordo, creo que era el Orton, ¿no? Y es por eso que el Perú rompió relaciones con Alemania y Alemania ni siquiera enterado de repente. Y justo en el 15 se produce el hundimiento del transatlántico Lusitania, que es un barco inglés, pero de población, pero dentro de esa embarcación había población norteamericana. Eso fue en el 15. ¿Ya? Pero en el 17 Estados Unidos ingresa a la guerra para apoyar a la Triple Entente. No. ¿Por qué, profesora? Lo que pasa es que, dice, a ver, dice el telegrama de Sindermar en el 17. Lo que pasa es que Alemania, en realidad, mira, la guerra tiene que ser rápida. Siempre cuando hay una guerra, ¿no? Los que si inician la guerra, ¿no? Están planificando que tiene que ser rápida, porque si la guerra dura mucho tiempo, hay un gran desgaste, pérdida económica, claro que de ambos lados, ¿verdad? Por eso que la guerra tiene que ser rápida, así, veloz, para que el otro diga, uy, perdí, ya, me rindo, ¿verdad? Pero resulta que la guerra ya se está desarrollando varios años. Y Alemania decía, Estados Unidos, por ahora, solamente está observando. Es más, Estados Unidos tiene un gran comercio con el Reino Unido, ¿verdad? Con Gran Bretaña. ¿Y qué pasa si de repente Estados Unidos ingresa a la guerra? Yo sé que si ingresa a la guerra les va a apoyar a ellos.
Así que tengo que ver, ¿no?, cómo evitar eso. Es por eso que Alemania lo que hace es decirle a México, oye, México, levántate pues, contra Estados Unidos. Estados Unidos te quita territorio. Yo no, ya, te apoyo. Levántate. México decía, no, pues yo no quiero guerra. Levántate, amigo, yo te apoyo. Y dice que los británicos logran pues interceptar el telegrama de Zimmerman, ¿no? Y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, Estados Unidos lo que está haciendo Alemania, está levantando a México en contra de ustedes. Y es ahí, ¿no?, el pretexto adecuado para que Estados Unidos ingrese a la guerra. Sí, disculpe. Dime. El emperador de Austria murió, ¿no? Murió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El emperador. ¿A quién te refieres? ¿Al futuro emperador? ¿O a quién te refieres? A Francisco José I. Ah, ya. La verdad que no me he puesto a ver especialmente, ¿no?, al emperador si ha muerto o no ha muerto, ¿no? Pero si tú lo has leído, debe ser. La verdad que no me he puesto a ver especialmente el emperador. Voy a tener que revisar para la próxima semana y te confirmo, ¿ya? Ok, a ver, regresando. Ya. La cuestión es de que los ingleses le muestran ese telegrama que ha sido interceptado y por lo tanto le dicen, mira, ahí está Estados Unidos que quiere, que quiere, ¿no?, alzar a los mexicanos. Estados Unidos ingresa a la guerra y justo ahora cuando ingresa a la guerra cambia todo el rumbo de la guerra. Y es más, ¿sabes? No solamente es la Primera Guerra Mundial, sino también en la Segunda Guerra Mundial. Siempre cuando Estados Unidos ingresa, cambia el rumbo de la guerra. Guerra de movimientos finales. Bueno, Rusia, al llegar Lenin al poder, retiró a Rusia de la guerra y Lenin firmó el Tratado de Brest-Litov, donde Rusia se retira, claro, entregándole territorios de por medio a Alemania. Estados Unidos compensó la salida de Rusia, ¿no? Y ahora Estados Unidos pelea con los aliados. Frente occidental, los alemanes son derrotados en la segunda batalla del Marne. Se establece el armisticio en el bosque de Compiègne, donde Alemania dice, ¿sabes qué? Me rindo. Y se firma el Tratado de Versalles solamente con Alemania. Alemania es la culpable, Alemania pierde sus colonias, Alemania tiene que pagar una indemnización de guerra, Alemania reduce sus fuerzas militares, y es por eso que en Alemania también aparecen estos movimientos nacionalistas, ultranacionalistas, como por ejemplo pues el nazismo. Consecuencia de toda esta guerra, ¿qué es lo que pasa? 20 millones de personas fallecidas. Desintegración de los imperios austrohúngaro. Austria aparte, Hungría aparte, ¿no? El imperio turco otomano, ruso, y aparecen nuevos estados, Finlandia, Estonia, Letonia, y es más, reaparece Polonia. Polonia reaparece, le quitan territorios a Alemania, le quitan territorios a Rusia, y es ahí donde reaparece Polonia. Y se crea esta sociedad de naciones. Esta institución debería velar por la paz mundial, pero fracasó porque más adelante va a estallar una Segunda Guerra Mundial. A ver, y por acá tienes tú ya tu línea de tiempo para que puedas, ¿no?, más o menos ver, ¿no?, qué es lo que pasaba, ¿no?, en cada periodo. Ahora sí, vayamos con tus preguntas. Nos quedamos en la 4, ¿verdad? ¿Cuál sería tu respuesta, la número 4? Ahí está el emperador. Dice, mire, el emperador de China. Y allá está, ella es la reina Victoria. Este es Otto von Bismarck. Este es Otto von Bismarck, el zar, Francia, Japón, ¿no? Todos ellos buscando la manera de cómo quedarse con China, ¿no? Este es mío, me pertenece. 4 besitos. A ver. Es el Kaiser Guillermo, ¿no? Yo pensaba que era Otto von Bismarck. Guillermo II. El zar Nicolás II. Samurai, dice, ¿no? Dice, un oficial de la dinastía Qing del Imperio Chino que, en alemán, inútil de impedir la repartición de pastel que representa China.
De la imagen podemos, a ver, ¿qué nos han colocado? B, ¿no? Ya, ok, beso. Y la número 5, chicos. Jorge V, Reino Unido, Zar Nicolás II. Y el Kaiser Guillermo de Rey. Analizando las imágenes en relación a los sucesos ocurridos durante la primera mitad del siglo XX, podemos afirmar que tu clave sería la, sería la B. Ya, clave sería la B. Bueno, chicos, muchas gracias por prestar atención. Ya nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye, bye. No lo cerraron todavía.